Cristo, nombre dulce para mí. Cristo, escucha siempre mi oración. Oh Cristo, tú me levantas y caí. Es muy dulce tu nombre, mi Jesús. Cristo, alabarte es mi placer. Cristo, primero y último eres tú. Oh Cristo, por mí moriste en la cruz. Es muy dulce tu nombre, mi Jesús. Cristo, eres Rey que volverá. Cristo, necesitamos tu amor. Oh Cristo, a ti cantamos con fervor. Es muy dulce tu nombre, mi Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos, amigos. Es un gusto y una alegría poder saludarles. Hoy día miércoles 16. Miércoles 16 de septiembre. Pasan rápido los días, pasan rápido las semanas, pero estamos agradecidos al Señor y felices porque es Él quien dirige la vida de cada uno de nosotros y permite de que podamos compartir y participar de este seminario especial. Quiero saludar y dar la bienvenida a nuestra hermana Flor, Pastor Pedro, hermano. Hola, buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Una alegría para mí estar otra vez en esta mañana con ustedes. Amén. Gracias, Pastor. Amén. Hermano Fermín, hermano Demóstenes, hermana Flor, un gusto y una alegría contar con su presencia. Agradecido al Señor por... una alegría para todos. Amén, amén, hermano. Amén. Saludamos también a Milton, que está ahí. Buenos días. Saludamos a Milton Barrera. Buenos días, Milton. Y saludar también, bueno, a Héctor y Isabel, que son matrimonio que nos están compartiendo los tips de las nuevos ayunos, ¿cierto? Y desafiantes durante esta semana. Quiero saludar también a hermanos que están conectados a través de las redes sociales, por nuestra página de Facebook de la iglesia, nuestra hermana Iris Jara, Rosa Romero, Miguel Kohler, Cintia Rivera, Claudia Orge, Patricia Ramos, Isabel Tejerina, Marvin Sánchez, Elizabeth Enríquez, Vinco Trujillo, Iván Valenzuela, Jessica Ponce y nuestra hermana Jimena Pérez. Y por la página de YouTube, sí, sea también bienvenido. Hermana Marisa Pérez, Raquel Vega, Luis Vargas, son los que nos van a ver la página de YouTube. También está nuestra hermana Tina Miranda. Nuestra hermana Tina, saludan a nuestra hermana Tina y a nuestro hermano Orlando, que ahora nos acompañan desde La Calera, mire. Desde La Calera, que están junto con nosotros. El corazón sigue aquí en Calama. Le robamos el corazón. Región. O han dejado el corazón por aquí. Así que lo bueno, hermanos, es que somos una gran familia, la iglesia, ¿cierto? Distribuida por diferentes sectores, diferentes partes, pero tenemos un solo propósito, y este culto tiene que ver con ese propósito de fortalecer esa comunión con Cristo, y nuestro mayor deseo y anhelo es muy pronto, ojalá muy pronto, disfrutar esa vida plena que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y es necesario, ¿cierto?, la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida. Por esto este seminario, gracias Pastor Pedro ahí por compartir, es de suma importancia que podamos entender, asimilarlo y hacerlo nuestro. Que el Espíritu Santo nos ayude para poder lograr ese plan que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Bien, hermanos, vamos a comenzar nuestro culto. Vamos a hacerlo alabando el nombre de Dios con el canto lema Canción del Espíritu.
Amén. Amén. Qué hermoso saber de que contamos con su presencia, la presencia de Cristo a través del Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos, para pedir la bendición de Dios y su dirección en este culto. Oremos. Cariñoso y buen Señor, alabado y glorificado sea tu bendito nombre. Gracias una vez más, querido Padre, por comenzar este día miércoles en tu presencia, Señor, y buscando también tu dirección a través de tu palabra. Queremos invitarte para que tú estés con nosotros, acompañándonos a este culto. Danos tu bendición a aquellos hermanos, amigos, familiares, a través de la página de Facebook que nos acompañan y también de lo que estamos aquí presentes. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de ser tus hijos. Ayúdanos a disfrutar de esas bendiciones. A pesar de la dificultad y los problemas que podamos enfrentar, no estamos solos, contamos con tu presencia diariamente en nuestra vida. Quédate y acompáñanos en este momento. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Es muy grato estar con ustedes nuevamente para reflexionar en la palabra del Señor. Esta vez el texto de reflexión, como lo dijimos ayer, es el capítulo 26 del libro de Isaías. Un capítulo que junto con el capítulo 25 es como un paréntesis entre tanto mensaje profético de destrucción dirigido a las ciudades vecinas del pueblo de Dios, que de alguna u otra manera estuvieron en contacto con ellos. El capítulo 26, mis hermanos, comienza con una expresión muy interesante. Dice el versículo 1. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro. Esta expresión, mis hermanos, en aquel día, está sin duda, cierto, refiriéndose, apuntando a aquel gran día de Jehová, que en los capítulos 24 y 25 nosotros ya consideramos. Encontramos allí una descripción maravillosa de lo que será ese día. Será un día de angustia y de destrucción para los impíos, pero qué maravilloso, porque en contraste será un día de salvación y regocijo para los hijos de Dios. Esta es la razón por la cual este capítulo 26 del libro de Isaías es un cántico de esperanza y de confianza. Una expresión de lo que el pueblo de Dios sentirá cuando las dificultades inunden la tierra y Cristo esté a punto de regresar a este mundo para reinar. Como todo cántico de alabanza, el capítulo 26 de Isaías nos presenta algunas características impresionantes de lo que Dios es. Quiero invitarles a que me acompañen a leer algunos textos, algunos versículos que nos van a dar información sobre este tema. Ya leímos el versículo número 1 y allí podemos encontrar que Dios trae salvación a su pueblo. Acompáñenme con el versículo número 3. Y el versículo número 3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, en ti, porque en ti ha confiado. El versículo número 3 entonces nos informa que Dios guarda a los que confían en Él. Sigamos leyendo, porque el versículo 4 también nos trae una maravillosa descripción de lo que es el Señor. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Dios entonces es la fortaleza de su pueblo. El versículo 5 también es importante y dice: porque derribó a los que moraban en las alturas, humilló a la ciudad enaltecida, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Este versículo nos informa que Dios es un guerrero, es un guerrero. Por último, el versículo número 7 dice: el camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, allanas el camino del justo. Aquí se nos está informando y se describe a Dios como un juez, pero Él es un juez justo.
Esta descripción de las características de Dios está acorde con el contexto del juicio divino sobre las naciones paganas en los días proféticos de Isaías, del profeta Isaías. Para estas naciones, Dios llegó a ser fuego consumidor, pero para su pueblo Dios fue salvador, protector, un Dios justo. Es el Dios que lucha por nosotros, enfrenta a nuestros enemigos, nos libra de nuestras angustias y nos trae salvación. Con razón el profeta nos invita a confiar en este Dios y que lo hagamos en forma permanente. En el versículo número 4, nosotros leímos recién: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Para Isaías 26 no solo nos describe las características impresionantes de nuestro Dios, sino que también describe algunas características de aquellos que aman a Dios. Notemos los siguientes textos, acompáñenme. Allí mismo en el versículo número 3, Dios posee, estos seguidores de Dios poseen una fe, una confianza firme. ¿Qué significa eso? Usted se estará preguntando. La confianza, la fe, es percibir por anticipado el cumplimiento de la palabra y de las promesas de Dios. Cuando enfrentamos un problema, mi querido hermano, una situación difícil en nuestra vida, podemos confiar en Dios. Podemos tener la seguridad de que Dios tiene una salida para nosotros, aun cuando en ese momento de prueba no veamos ninguna. Esta clase de confianza produce paz en nuestra vida. Cuando no confiamos en Dios en nuestra vida, solo hay inquietud, ansiedad y desesperación. En el versículo 7, que lo vamos a leer, dice: el camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, allanas el camino del justo. Esta es otra de las características de los seguidores de Dios. Los seguidores del Señor siguen la ley, las leyes de Dios. El Hijo de Dios vive una vida de rectitud, es decir, una vida de justicia que Dios pesa. ¿Cómo es esto? Dios evalúa la justicia y la rectitud de sus hijos. Y la norma de evaluación es la ley de Dios, los 10 mandamientos. Esa es el instrumento que el Señor utiliza para medirnos. Y la evaluación divina de la justicia es que sus hijos son justos, obedecen su ley. Al final de nuestra reflexión de este capítulo maravilloso de Isaías 26, podemos quedarnos y atesorar en nuestro corazón durante este día el versículo número 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la confianza de los siglos. Que estas palabras del profeta de Dios puedan estar presentes en tu mente, mi querido hermano, en el día de hoy. Que puedas vivir este día con la confianza y la certeza de que Dios es tu fortaleza, tu guardador y tu salvador. El Señor te bendiga. Nos encontramos mañana para reflexionar en un nuevo capítulo de este maravilloso libro. El Señor te bendiga. Buenos días, hermanos. Hoy día estamos en el día número 11 de las 40 madrugadas de oración y nos toca leer Lucas 11:1. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Si bien el camino a Cristo dice orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo, al cerrar tus ojos habla con Jesús de lo que sucedió en tu vida. Cuéntale de tus preocupaciones, de lo que deseas hacer, de lo que te perturba en tu vida ese día, de tus miedos, de tus inseguridades. Hay mucho de qué platicar con Cristo, con Jesús. Puedes intentarlo. En el año 1989, cuando ocurrió la caída del muro de Berlín,
muchas personas, muchas iglesias se juntaron a orar y ayunar. Y el Señor respondió a esas oraciones. Ahí fue el culmino de la conocida Guerra Fría. La oración es el acto poderoso que nosotros como cristianos tenemos para poder de alguna u otra forma comunicarnos con el Señor, y también el Señor nos responde. Tenemos que recordar que las personas requieren espiritualmente a nuestro Señor, o sea, requieren a Dios. Siempre están buscando eso, siempre están buscando algo más allá, y el Señor se los entrega. Muchas veces nosotros nos alejamos y no nos damos cuenta que lo necesitamos, y cuando otra vez volvemos a encontrarnos con Cristo, volvemos a depender de Él, a hablar con Él como un padre, como un amigo, como nuestro maestro. Nos damos cuenta de lo cual necesario es en nuestras vidas. La actividad de hoy día es tomar un reloj y platicar con el Señor al menos unos 15 minutos. Si no sabes qué decir, habla con Él como si fuera un amigo, y Él te enseñará poco a poco a hacerlo. Vamos a hacer lo que se llama el ayuno de los alimentos no nutritivos. O sea, durante el día de hoy evitaremos cualquier cosa que no sea saludable. Alimentos de comida chatarra, altos en grasa, en calorías, altos en azúcares, ese tipo de alimentos. Hermanos, espero que esto les haya servido, que el Señor se quede con cada uno de ustedes y que sea la oración parte de nuestra vida, parte de nuestros días. Espero que estén bien y bendiciones. Buenos días, mis queridos hermanos. Una alegría para mí estar otra vez en esta mañana compartiendo con ustedes esta reflexión en la palabra del Señor, en este tema tan importante, tan desafiante como es la comunión con el Espíritu Santo. Los días están pasando muy rápidamente, ¿no? Ya estamos a mitad de semana y yo de alguna manera pienso, ¿no es cierto?, si estos días que hemos pasado juntos estamos, por lo menos en forma teórica, si quieren, aprendiendo a desarrollar esta comunión con el Espíritu Santo. De ahí que los temas que hemos visto los días pasados están apuntando a este tema, más que quizás no, más direccionado, podríamos decir, a conocer qué es la comunión con el Espíritu Santo. Y como vimos en nuestro tema de anoche, cómo tener comunión con el Espíritu Santo. Allí nosotros aprendimos, ¿no es cierto?, que para tener comunión con el Espíritu Santo necesitamos hacer dos cosas. Uno es que el Espíritu Santo sea lo primero, lo prioritario en nuestra vida. Y segundo, dedicar tiempo a esa prioridad, podríamos decir, que el Espíritu Santo tiene en nuestra vida. Ahora, cuando hablamos de dedicar tiempo, estamos hablando o queremos también decir qué queremos hacer o qué debemos hacer en ese tiempo que le dedicamos al Espíritu Santo. Y en nuestro estudio de anoche o de ayer, digo, en la mañana, nosotros vimos que una de las cosas importantes que necesitamos desarrollar, hacer durante ese tiempo que le dedicamos al Espíritu Santo es estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia porque después de todo allí está el mensaje de Dios para nosotros. Allí en la palabra de Dios encontramos, ¿no es cierto?, el aliento, la fortaleza cuando hay dificultades en la vida. Allí encontramos el alimento espiritual que nuestra vida necesita. De allí que el estudio de la Biblia es un asunto importante en este tiempo de que podemos estar en comunión con el Espíritu Santo, en comunión con Dios, en comunión con el Señor Jesús. Hay una segunda acción, si se quiere, si se puede usar el término, hermanos, que debemos hacer en este tiempo en que estamos delante de la presencia de Dios, delante de la presencia del Espíritu Santo. Y esa otra acción es la oración.
Ahora, yo estoy haciendo énfasis como si ustedes no supieran lo que hay que hacer cuando estamos en comunión con Dios, con el Señor Jesús, con el Espíritu Santo. Ustedes ya saben esto del estudio de la Biblia, ya saben esto de la oración. Cuando uno pronuncia la palabra oración es como abrir una puerta, ¿no es cierto?, a un amplio tema sobre este asunto. Indudablemente, hermanos, es también un desafío. El tema de la oración es uno de los temas en la Biblia más amplios, más profundos que nosotros podemos encontrar. De ahí que nosotros podemos estudiar el tema de la oración desde varias perspectivas. Ustedes saben que hay distintas clases de oración. Y esas distintas clases de oración nos abren un panorama en nuestra mente, en nuestra vida diaria y en esto de tener comunión con el Señor. Hay oraciones que están orientadas a la adoración. Cuando nosotros vamos al templo y estamos en comunión con nuestros hermanos, están esa clase de oraciones que podríamos identificarlas o llamarlas como oraciones congregacionales, ¿no es cierto?, donde estamos todos unidos en oración. Están estas oraciones que tienen propósitos u objetivos específicos, como la oración por los enfermos, la oración intercesora. Y dentro de esto está la oración que nosotros podríamos llamarla personal, la oración privada, la oración individual, si quieren. Y este es el tipo de oración, hermanos, que en nuestra comunión con Dios, con el Espíritu Santo, necesitamos practicar. Es esta oración a la que el Señor Jesús, allí en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, cuando el Señor Jesús enseña sobre la oración, esta oración individual, Él la identifica o la coloca en un lugar que Él llama aposento, como el lugar donde nosotros debemos desarrollar, practicar esta oración. Es el lugar secreto. El Señor Jesús dijo, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Esa oración que se realiza en un lugar específico donde nosotros nos encontramos con Dios. Y de paso, ¿no es cierto? Esto de comunión con Dios requiere de un lugar que usted y yo tengamos donde encontrarnos con Dios. En la experiencia de Moisés, si ustedes miran el libro de Éxodo, ¿no es cierto? Allí el capítulo 33, 34, ustedes van a ver que Moisés tenía un lugar donde encontrarse con Dios, donde conversar con Dios, donde orar a Dios. Y ese era el tabernáculo. No era el templo que después construyen, pero era una tienda que Moisés había levantado y donde él se encontraba con Dios, donde él conversaba con Dios. Un lugar. Para nosotros, en nuestro hogar, tiene que haber un lugar donde encontrarnos con Dios todos los días, donde encontrarnos con el Espíritu Santo todos los días, donde orar al Señor, donde conversar con Él. Y aprovechando esto que acabo de decir, hermanos, este tipo de oración que yo acabo de mencionar es una oración, como decía, es personal, hermanos, ¿no es cierto? Y esta clase de oración es una oración donde nosotros conversamos con el Señor en forma libre. No hay protocolos, si quieren, no hay citas. Es decir, en el sentido de pedir una hora, un momento para estar en la presencia de Dios. No, esta es una oración en la que nosotros podemos con confianza abrir nuestro corazón al Señor y hablar con Él. Por eso a mí me gusta, hermanos, la definición que la hermana White tiene de oración allí en el Camino a Cristo. Ustedes me imagino que conocen esta definición que ella hace de la oración. Ella dice que orar es abrir el corazón a Dios como a un amigo. ¿Cómo usted conversa con su amigo?
o con su amiga. Usted necesita de protocolos, necesita de pedir audiencia, de pedir hora para conversar con el amigo, con la amiga. No, no es cierto. Usted puede acceder, por decirlo de alguna manera, a su amigo o a su amiga en cualquier momento. No necesita de formalismos, no necesita de estructuras, ¿no es cierto?, para hablar con su amigo o con su amiga. Y cuando usted habla con su amigo o con su amiga, es una conversación simple, es una conversación abierta, donde usted puede hablar con el amigo o con la amiga de todo. De todo, cosas buenas, cosas malas, lo que le pasa en el día, lo que le pasa, etc. Cuando yo converso con mi amigo Ramón, conversamos de todo, hermano, de todo. Conversamos de la vida, del trabajo, la familia, arreglamos el mundo, arreglamos otras cosas. Y el tiempo se va. Se va 1 hora, 2 horas. ¿A usted le pasa eso cuando conversa con su amigo? Y cuando converso con mi amigo parece que no solo el tiempo se va de una manera rápida, ¿no es cierto?, sino que yo siento que es un ambiente que está fuera de todo lo que me rodea en ese momento. ¿No es cierto? A veces cuando converso con él, estoy en la oficina, yo llamo la oficina a la pieza de la casa donde tengo mi escritorio, mis libros, ¿no es cierto? Y ahí yo estudio, etc. A veces ahí o a veces en el dormitorio. Pero es un momento muy, muy especial y cuando termino de hablar con él, es como volver a la realidad. Ahora, cuando nosotros hablamos con el Señor Jesús, conversamos con el Espíritu Santo, es esta la clase de oración, de conversación que nosotros debemos tener. Una oración libre, una conversación libre, como un amigo. Si usted quiere desarrollar una amistad con el Espíritu Santo, tiene que hablar con Él como si fuera su amigo. De lo contrario, tengo la impresión de que otro tipo de oración, otra forma de conversar con el Señor, con el Espíritu Santo, no nos va a llevar a desarrollar una comunión, una amistad con Él. Una amistad con Él. En la Biblia, hermanos, hay un texto que a mí me impresiona. Es un versículo que tal vez cuando uno lo lee así no lo encuentra importante, más parece una información, no más que el autor está, en este caso el evangelista está colocando allí como introducción a lo que él va a hablar o lo que él va a relatar o el incidente que va a relatar. Pero si uno reflexiona en ese versículo, uno encuentra cosas impresionantes respecto de la oración, o mejor dicho, del hábito de Jesús respecto de la oración. En San Lucas, el capítulo 11, está este versículo y es el primer versículo. Versículo que, vuelvo a decir, introduce a este relato, este incidente, donde Jesús enseña a sus discípulos a orar. Y allí aparece el Padre Nuestro. Esa oración que usted y yo conocemos. Y que de paso, ¿no es cierto?, no es el único lugar donde aparece el Padre Nuestro. San Mateo, el capítulo 6, también aparece allí otra vez la oración del Padre Nuestro. Están en contextos diferentes, ¿no es cierto? En Mateo el contexto es muy interesante. Jesús va a enseñar sobre la oración. Pero él, antes de enseñar cómo orar, él hace una advertencia, ¿no es cierto?, de aquello que no es orar. No es oración. O quizás tendría que decir de otra manera. Él advierte sobre las oraciones que no son oraciones. Y hay 2 cosas que él dice sobre las oraciones que no son oraciones. El Señor dice, ¿no es cierto?, cuando ores,
no ores como los hipócritas. Es interesante ver cómo es una oración hipócrita, ¿no? Y es posible que muchas veces nosotros oramos como los hipócritas. Jesús dice, cuando ores, no ores como los hipócritas, porque esas oraciones no son oraciones. Y luego dice, cuando ores, no uses vanas repeticiones, como aquellos que piensan, ¿no es cierto?, que por decir bonitas palabras, por decir palabras formales, piensan que están orando, pero eso no es oración. Y luego comienza a decir, cuando ores, entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre. Entonces dice luego, cuando ores, y ahí está ahí el Padre nuestro. En cambio, en San Lucas 11, el contexto es diferente. Ustedes leen conmigo el verso 11, miren lo que dice. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Interesante este texto, ¿no? El texto nos dice dos cosas en relación a la oración, si quieren. Nos muestra la costumbre del Señor Jesús de orar. Y otra cosa que el texto dice es un pedido de oración, un pedido del discípulo. No identifica quién era el discípulo. El pedido de este discípulo de Jesús a que Él les enseñe a orar. Y luego viene a partir del versículo 2 el Padre Nuestro. Padre Nuestro. Pero yo quiero, hermanos, hacer énfasis en esto que el versículo 1 dice. Hay muchos textos en la Biblia que nos muestran esta costumbre, si quieren, este hábito de Jesús de tener un lugar donde Él acostumbraba a estar en comunión con su Padre. Yo diría, más que comunión, más que desarrollar esta amistad, si quieren, más que desarrollar esta relación con su Padre, a través de la oración, Jesús lograba una comunicación con su Padre. Porque al final de cuentas, hermanos, la oración es eso, es un medio que nosotros tenemos para comunicarnos con Dios, para comunicarnos con el Espíritu Santo. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que en esto de la comunión con Dios, con el Espíritu Santo, hay una vía o hay una avenida, podríamos decirlo, en doble sentido, ¿no? Está la Biblia que nos comunica con Dios, pero de Dios hacia nosotros. Cuando estudiamos la Biblia, nosotros escuchamos el mensaje de Dios, lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. La oración es a la inversa. Es como nosotros nos comunicamos con Dios, es la otra vía. Entonces, si nosotros tenemos comunión con Dios, estas cosas no pueden faltar. La Biblia no puede faltar, no podemos dejar de estudiar la Biblia y pretender tener comunión con Dios, porque la Biblia es el medio que Dios se comunica con nosotros, a través del cual Dios se comunica con nosotros. Y la oración es como nosotros nos comunicamos con Dios. Es el instrumento por el cual nosotros nos comunicamos con Dios. Por lo tanto, en este texto nos está hablando de esta costumbre de Jesús y otros textos más. Hay textos que registran las oraciones de Jesús. Pero este texto no registra la oración de Jesús. No tenemos registro de lo que Jesús dice en esa ocasión. ¿Cómo es que Jesús se comunicaba con su Padre? Es decir, qué palabras usaba, cómo Jesús oraba. No dice, simplemente dice que Jesús estaba orando en un lugar. Generalmente ese lugar era un lugar secreto. Los discípulos no conocían ese lugar. Aunque nosotros en la Biblia, en los evangelios sabemos cuál era ese lugar. Excepto algunos escritores identifican ese lugar. Pero aparentemente los discípulos no sabían de ese lugar. Y este discípulo, lo que yo voy a decir ahora, no es lo que dice el texto, no es lo que uno puede leer entre líneas en el texto. Lo que dice este versículo es que una mañana cuando Jesús, recuerden que Jesús salía muy oscuro
a orar a ese lugar secreto. Cuando un día Jesús salió a orar, a ese lugar secreto a orar, este discípulo lo siguió. No sé si el Señor Jesús se dio cuenta o no, pero este discípulo lo siguió para ver dónde Jesús oraba, para saber por qué Jesús cada día que volvía de esos momentos de oración, de encuentro, de comunicación con su Padre, él volvía de una manera distinta. Se podía ver en su rostro la diferencia en la vida de Jesús. Y quizás este discípulo entendió que esa diferencia, que esa alegría, que esa fortaleza, que ese vigor con la que Jesús comenzaba todos los días tenía que ver con la oración. Y él decidió seguir a Jesús para ver qué era lo que pasaba. Ustedes pueden imaginarse a ver a Jesús orar. Pues este discípulo sí lo vio. Y ¿saben lo que me impresiona de esto? Es que cuando este discípulo vio a Jesús orar, cuando él terminó de orar, este discípulo se dio cuenta que lo que él hacía o creía que era orar, en realidad no era para nada oración, no era para nada orar a Dios. Porque hermanos, un judío de los días del Señor Jesús eran personas que oraban. No eran personas que no practicaban oración, ellos oraban y oraban muchas veces al día. Por lo menos oraban 3 veces al día pues, en el tema de los alimentos. Y habían muchas otras circunstancias, ¿no es cierto?, donde ellos oraban y oraban varias veces al día, pero eran oraciones formales. Oraciones que ustedes y yo también practicamos hoy. Antes de comer los alimentos, oramos. Pero se han dado cuenta que esa es una oración formal, una oración mecánica, muchas veces una oración que tiene una estructura. Cada vez que nosotros oramos por los alimentos, oramos en base a esa estructura. Eso yo llamo oración formal. Pero lo que el discípulo vio esa mañana, esa madrugada, en aquel lugar secreto donde Jesús oraba fue otra cosa. Evidentemente fue otra cosa que mostró al discípulo que su oración, su práctica de oración en realidad no era oración. Es difícil imaginar lo que este discípulo vio allí a Jesús orando. Yo me imagino, ¿no es cierto?, que cuando este discípulo vio a Jesús orar, se encontró en un ambiente totalmente distinto. Él percibió que aunque Jesús estaba allí orando solo, él percibió la presencia de otro ser allí, invisible, pero que se podía sentir. Por eso es que cuando este discípulo ve a Jesús terminar de orar, él va a su encuentro y le dice, Señor, enséñanos a orar. Yo creo, hermanos, que en nuestra comunión con el Señor necesitamos practicar este tipo de oración. Este tipo de oración, hermanos, que hace que en nuestro corazón, que nosotros nos abramos a Dios. Como dice la sierva del Señor, orar es el acto de abrir el corazón a Dios como un amigo, donde nosotros podamos sentirnos, por decirlo de alguna manera, con la libertad de hablar al Señor de todo lo que nos pasa en nuestra vida, cosas buenas, cosas malas. Y entonces se van a generar cosas que para nosotros, visto desde otra manera, hermanos, es imposible poder lograr. ¿Y qué es una de esas cosas que es imposible para nosotros muchas veces orar? Esto de orar, no sé, por ponerlo de alguna manera, orar, voy a ponerlo así, 5, 10 minutos, 15, media hora, 1 hora. Usted ya ha orado, ha conversado con el Señor 1 hora.
En mi experiencia, muchas veces, hermanos, yo me he encontrado orando al Señor y 1 minuto, 2 minutos y ya no tengo nada que decir. ¿Por qué pasa eso? ¿Se han dado cuenta? ¿Les pasa a ustedes en su experiencia? ¿Por qué pasa eso? Porque yo creo que oramos con una oración formal. Siempre las mismas cosas. Y entonces eso se acaba en 1 minuto, se acaba en un par de minutos, ya no hay más nada que orar. No hay nada más que decir al Señor, porque para nosotros orar y al Señor es una oración formal, ¿no es cierto? Siempre decimos las mismas palabras. Hace algunos años atrás yo hice un diplomado en la Universidad de Chillán que tenía que ver con crecimiento de iglesia. Y una de las materias hablaba del discipulado. Y este profesor nos habló del discipulado en la Biblia, etcétera, etcétera. Este tema teológico del discipulado. Pero él siempre trataba de hacer esto del discipulado, no una teoría, sino una práctica. Que sea algo práctico. Entonces llegó un momento en que él habló de la oración. De la oración como un elemento diario en la vida del discípulo. Y él entonces nos hizo hacer una práctica de orar. Entonces, en determinado momento de la clase, él nos dice, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a salir de la clase, del aula. Era verano, entonces la universidad está prácticamente vacía porque no hay alumnos, ¿no es cierto? Solamente estamos nosotros haciendo ese discipulado y no éramos muchos. Nos dice, vamos a salir, ahí el espacio afuera es amplio, están los jardines. Ustedes busquen un lugar, busquen allí, dispérsense, busquen un lugar donde ustedes puedan orar solos. Si quieren ir a un árbol, debajo de un árbol, vayan allá, busquen un lugar. Donde, si quieren ir al templo, vayan, busquen, oren. Y él nos decía, van a orar 5 minutos. Si quieren controlar con el reloj, 5 minutos. Pero en su oración, no van a dar gracias ni van a pedir. Miren este detalle. No van a dar gracias ni van a pedir nada. Vayan y oren. Fuimos. Yo iba realmente ahí, yo elegí un árbol, ¿no es cierto?, que estaba no muy lejos del salón. Yo iba a decir, mientras iba a orar al camino a ese lugar, yo pensaba, voy a orar sin dar gracias ni pedir. Y de repente me di cuenta y me pregunté, ¿y qué voy a decir? ¿Qué voy a decir en mi oración? Eso que nos hizo hacer en forma práctica, me hizo darme cuenta que la oración, hermanos, es esto que el Señor Jesús, el texto infiere que hizo, es eso que la hermana White dice en su oración, en su definición de oración. Orar es conversar con Dios, como con un amigo. Y entonces, hermanos, cuando nosotros conversamos con el Señor, hablamos con el Señor en forma libre, ustedes van a darse cuenta que el tiempo pasa volando. Y entonces su oración ya no termina en un par de minutos. Porque no está orando de una manera formal, está conversando, está comunicándose con Dios. Y cuando usted se comunica con Dios, cuando usted habla en forma libre con Dios y usted le cuenta al Señor. Si es en la noche cuando usted está conversando con el Señor y usted le cuenta todo lo que le pasó en el día. Las alegrías, las tristezas. Hermanos, el tiempo vuela.
Entonces, cuando nosotros tenemos comunión con el Señor, necesitamos, hermanos, a través de la oración, establecer no solo una comunión con el Señor, no solo desarrollar una amistad con el Señor, una comunicación. Y esta es la clase de oración que hace que nuestra comunión, nuestra amistad con el Señor se desarrolle. Y lleguemos a tener, ¿no es cierto?, en una comunicación, una comunión íntima con el Señor. Por eso a mí me gusta en el caso de Enoc, hermanos, el término que la Biblia usa. Dice que no caminó con Dios. Amigos, ellos conversaban durante todo el día, hablaban durante todo el día. Comunicación. Entonces, en nuestro tiempo de comunión con el Espíritu Santo, de estar en la presencia de Él, hermanos, hablemos con Él de una manera libre. Y digo con el Espíritu Santo porque, hermanos, necesitamos nosotros de una comunicación, de desarrollar una amistad con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es nuestro amigo. Porque el Espíritu Santo, hermanos, tiene la tarea de transformar nuestra vida. Si usted lucha con alguna cosa desde su carácter, el que tiene que transformar su vida es el Espíritu Santo. Él es el que tiene esa tarea de transformar nuestra vida, nuestro carácter a semejanza del Señor. Entonces, usted y yo tenemos que desarrollar una vida de amistad con el Espíritu Santo. Recuerden, nuestra oración no deben ser oraciones formales. Nuestra oración privada, nuestra oración secreta, allí en el lugar que hemos elegido para estar en la presencia de Dios, debe ser una oración libre, donde usted, hermano, converse libremente con el Señor. Y entonces, nuestra confianza en Él, nuestro amor hacia Él, nuestra amistad con Él, nuestra intimidad con Él, comenzará a desarrollarse. Y nosotros, como no, caminaremos con Dios, caminaremos con el Espíritu Santo. No solo estos momentos, media hora, una hora, todo el día. Porque durante el día también se puede conversar con el Señor. Mientras usted hace sus tareas, mientras está en el trabajo, mientras va para aquí, para allá, usted puede conversar con el Señor. Puede ir con el Señor. Comuniquémonos con el Señor todos los días, en estos tiempos en que le vamos a dedicar a Él. Porque solo así vamos a lograr una amistad, una intimidad con el Señor. El Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos mañana para seguir aprendiendo sobre esta comunión con el Espíritu Santo. Buenos días, hermanos, a quienes no he saludado. En esta mañana, ¿cierto? Aprendimos algo más en este seminario de enriquecimiento espiritual sobre la oración, sobre nuestra comunión, nuestra verdadera comunión con Dios. Vamos a leer los pedidos de oración de esta mañana. Raquel Vega dice: agradezco a Dios por su misericordia de darme a vivir un día más y ruego que me ayude a fortalecer y me dé fortaleza. Amén. Rebeca Rosas dice: hermanos, la señora Elizabeth Cepeda anoche falleció. Pide que oremos, ¿cierto?, por el consuelo de toda la familia. Yusilbet Díaz, buenos días, hermanos, y bendiciones. Pido oración por mi hijo, por mi mamá, dice, para que vuelvan a los caminos de Dios, por la salud física, la protección de la salud espiritual y por la restauración de su hogar, ¿cierto?, y los enfermos y su sanidad. Rebeca Rosas dice: muy agradecida por la misericordia del Señor y sus oraciones. Estamos avanzando poco a poco, solucionando los planes. Dios les bendiga. Rogelio Vicuña: pido oración por las familias de la iglesia, asimismo por mi familia en Venezuela. Que Dios provea en cada una de las necesidades que tengan. Tina Miranda: muy buenos días, queridos hermanos.
Bendiciones para todos. Muy agradecido de Dios por los 44 años de matrimonio que Dios nos ha dado. Gracias por estar tomado de su mano de Dios. Emilio Muñoz, pido oración por todos los hombres y las mujeres que sufren maltrato por parte de sus parejas. Isabel Tejerina Cruz, ¿cierto? Pide un nuevo pedido por los hijos, por sus hijos y también por su esposo. Roberto Bastén, agradezco a Dios por un día más de vida que Dios me regala y que también por cada una de sus bendiciones. Pido oración por la familia y también por la vida espiritual. Gracias, hermanos, y que tengan un bendecido miércoles. Sarita Sánchez, bendiciones, mis hermanos. Estoy muy agradecido del Señor por todos los favores recibidos. Elizabeth Enríquez, pido oración por Nicole, que está enferma en el hospital, y su familia. Gracias, bendiciones. La hermana Rosa Ofelia Romero, pido oración por los trámites jubilatorios y que Dios dirija siempre su vida. Lucía Solís Durán, buenos días, hermanos. Agradezco a Dios por un día más de vida, por nuestra misericordia y perdón de nuestros pecados, porque no somos perfectos. Enrique Díaz, agradecemos las bendiciones del Señor y pedimos por nuestros hermanos que se encuentran sin trabajo, enfermos o con dificultades. Luis Valverde Álvarez, quiero enviarles un saludo y un gran abrazo con amor en Cristo Jesús a cada uno de mis hermanos de la Iglesia Central de Calama, en especial al grupo pequeño Semillas del Reino. Que Dios los bendiga. Bendiciones hoy y los días venideros. Rebeca Rosas, ruego y agradezco al Señor por 43 años de matrimonio y que proteja y acompañe y dirija nuestras vidas unidos. Fresia Ramos, hola mis queridos hermanos, quiero agradecer a Dios por sus oraciones contestadas y también agradecer al Señor porque mi hija y su bebé están bien. Gracias por las oraciones intercesoras de cada mañana que hacen que Dios los bendiga mucho. Esos son los pedidos, hermanos. Agradecer a Dios, ¿cierto?, por las oraciones contestadas. Bien, hermano, buenos días. En estos momentos que hemos escuchado las peticiones de nuestro Dios, ¿no es cierto? Y que necesitamos de nuestro Dios para que nos ayude en los momentos que estamos viviendo, los conflictos que tenemos cada uno de nosotros, cada día, ¿no es cierto? Inclinemos nuestro rostro para orar. Cariñoso y bondadoso Padre, tú que estás en los cielos, querido Dios, tú que escuchas y sabes todo lo que nos pasa, en tus brazos de amor dejamos las peticiones, Señor, porque tú nos conoces a cada uno de nosotros y sabes de qué tenemos necesidad. Y es por eso que imploramos estas palabras a tus pies para que nos escuches, Padre querido, pero que nos escuches según tu voluntad, Padre. Como repito cada día, tus tiempos no son nuestros tiempos. Y realmente la oportunidad que tú tienes, Padre querido, hacia cada uno de tus hijos, se fortalecen a veces en nuestras necesidades. Realmente, Señor, cada uno de nosotros, hay hermanos, Señor, que están agradeciendo tus peticiones, y también tenemos nosotros extremas necesidades. Hermano querido, yo sé que usted ha elegido manifestar su poder precisamente en estos momentos. Tu necesidad, mi necesidad es la oportunidad de mi Dios para actuar. Tu necesidad es también tu oportunidad para confiar en ti. No tengamos miedo. Podemos encontrarnos en el momento ideal para encomendarnos a ti, Señor, y creer en que tú harás. Tu palabra dice, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis. Tú, solamente tú, nos puedes dar el consuelo que nosotros necesitamos. Tú, mi Dios creador, tú, mi Dios redentor, es lo único que nos puede fortalecer en estos momentos de angustia que muchos hermanos están en estos momentos, Padre. Qué alegría saber que tú existes. Qué alegría, Padre, es saber que tú quieres lo mejor para tu pueblo. Qué alegría escuchar al pastor Pedro cómo nos enseña a orar. Cómo tenemos que hacerlo, Padre querido. Que tú eres un gran amigo. Escúchanos, Padre, y yo sé que tú harás. Confío en ti. Te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, amén. Qué hermoso es saber de este privilegio que tenemos, ¿cierto? De contar con la presencia del Señor y a través de la oración mantener esa comunión con el Señor. La oración nos eleva hasta el trono de la gracia. Y qué gran verdad lo que decía usted, pastor, ¿cierto? A veces solo oramos para pedir y agradecer. Esa oración como formal. Lo cuán importante es que podamos aprender a tener esa comunión con el Señor. Bueno, el Señor Jesús nos dio ejemplos, ¿cierto? Y necesitamos también hacer parte de nuestra vida una oración así de comunión. Muchas gracias, pastor, por compartir este tema tan importante, este seminario con nosotros, que sin duda será de mucha importancia para la iglesia, para la familia de la iglesia. Gracias también, hermana Flor, por compartir el regalo por su palabra. Gracias por actualizar y enriquecer este estudio, que sin duda es también una parte importante y esencial de nuestra vida como cristianos, la palabra de Dios. Amén, pastor. Y agradezco también al hermano Fermín, hermano Demóstenes, por ser audible y por orar e interceder por estos pedidos, que también es el propósito de estas 40 madrugadas. Vemos que hay gran necesidad, ¿cierto? Tanto espiritual como física, sanidad, de dirección. Estamos conscientes de que Dios está en el control de nuestra vida. Agradezco también a Isabel
y Héctor, ahí que están dándonos en estos tips de ayuno, a nuestro hermano Milton Barrera, y también agradezco por cada uno de nuestros hermanos que hoy nos han estado acompañando. Así es. Hermanos, y bueno, mañana ya es jueves. Pasa rápido la semana, ¿cierto? Los días vuelan. Y los años también. Ya estamos en septiembre. Para ti, ¿cierto? El 18 no falta nada. La vida se nos pasa como resbalarnos. Como pisar una cáscara de plátano. Pasó el tiempo. Sí. Pasa rápido. Lo bueno es que vamos ganando experiencia. Eso no tiene precio. Lo bueno, hermano, es que cada día queda menos tiempo para que Cristo venga. Eso es lo más importante. Amén. 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 Que venga luego, antes que se derritan los polos de la Tierra. ¿Ah? Mire que dice que cuando se derritan los polos de la Tierra va a subir el nivel del mar 700 metros. Yo pienso que no vamos a poder ir a bañar a Sierra Gorda. ¿Ah? Sierra Gorda. Aquí en Calama vamos a tener el mar cerquita, entonces. Bueno, queridos hermanos. Son signos, hermanos, son signos que nos dan la alegría. Cristo viene. Amén. Amén. Recordarle que, bueno, está el Congreso de Jóvenes. A las 20 horas están nuestros jóvenes. Bueno, hoy un poco complicado, ¿cierto? Por el Congreso online. No sé si hay algo más terrible para los jóvenes. Porque la idea es poder compartir y disfrutar, ¿cierto? Y ahora a través de las plataformas. Pero por lo menos el Congreso se está realizando. Así que... Pero igual, hermano, Se perdió, hermano. Sí. Hermanos, bueno, bien, que tengan un hermoso día. ¿Sí? Igualmente, igual pues. Bendiciones, que tengan un lindo día. Igual usted a todos. Igual un abrazo. Gracias. Igual pues. Nos vemos. Chao, chao. Que el Señor les bendiga, hermanos. Igualmente, chao, a todos. Chao. Preste oídos el humano a la voz del Salvador. Regocíjese el que siente el pecado abrumador. Ya resuena el evangelio de la tierra. Y de gracia ofrece al hombre el perdón, consuelo y paz. Vengan cuantos se acongojan por lograr con qué vivir, y a su afán tan solo rinden servidumbre hasta morir. Hay vestido más precioso, blanco puro y eternal, y es Jesús quien da las almas ese manto celestial. Vengan todos los que sufran, los que sientan hambre y sed, los que